Había una vez, el antiguo rey griego Odiseo y su tripulación llegaron a una isla habitada por los come-lotos. Estas personas parecían vivir en un estado de placer y alegría perpetuos, pasando sus días comiendo la dulce fruta de la planta de loto. Curiosos, los marineros probaron la planta de loto y pronto cayeron bajo su poderoso efecto, olvidaron todas sus preocupaciones y abandonaron sus otros deseos. Incluso dejaron de recordar el propósito de su viaje y perdieron cualquier anhelo por su hogar, sus familias y sus hijos. El poder del loto se hizo evidente para Odiseo, al igual que el peligro de consumirlo. Aquellos que se entregan a su placer olvidan sus responsabilidades, se vuelven apáticos hacia otros aspectos de sus vidas y solo están interesados en satisfacer su hambre interminable por el loto. Con gran esfuerzo, Odiseo arrastró a sus hombres llorosos de regreso al barco. Aunque se resistieron, eventualmente logró llevarlos lejos de la isla. La historia de los come-lotos sirve como un cuento de advertencia sobre el placer. Indulgir en el placer a menudo despierta un apetito por más. Tan pronto como estamos enganchados en un placer en particular, es difícil desprenderse de él. No sorprende que muchos filósofos y tradiciones religiosas adviertan en contra. La lujuria, la avaricia, la pereza y la gula son pecados cristianos por una razón, y los budistas ven los placeres sensuales como obstáculos para la iluminación. Sin embargo, existe una perspectiva filosófica que reconoce el valor del placer en la existencia humana, el hedonismo. Como una escuela de pensamiento filosófico, el hedonismo ve el placer no solo como una experiencia agradable sino como el objetivo último y la búsqueda más alta de la vida humana. Este vídeo explora el hedonismo como filosofía y por qué la búsqueda del placer es realmente bastante profunda. No podemos negar que el placer es un aspecto importante de la vida. La tendencia humana a buscar el placer y evitar el dolor parece ser un fenómeno natural. Algunos argumentan que todas las acciones humanas son impulsadas por el deseo de placer y la evitación del dolor, una visión conocida en la psicología filosófica como hedonismo psicológico. Dada la tendencia humana hacia el placer, muchos filósofos antiguos han explorado su significado e incluso han desarrollado sistemas éticos centrados en su búsqueda. El primer registro de una filosofía hedonista se encuentra en una antigua versión babilónica de la epopeya de Gilgamesh que dice: «Llena tu vientre. Día y noche alégrate. Que los días estén llenos de alegría. Baila y haz música día y noche. Estas cosas solas son la preocupación de los hombres». Otro concepto temprano del hedonismo se encuentra en una antigua escuela hindú atea, los Charvaka, que veían la riqueza y el placer como los únicos objetivos racionales dignos de ser perseguidos por una persona sabia, aunque consideraban la riqueza simplemente como un medio para alcanzar el placer. Luego, tenemos las escuelas hedonistas griegas antiguas, que ampliaron la búsqueda del placer en detalle y dieron origen al hedonismo ético. Profundizaremos en estas escuelas más adelante. El placer también tiene su lugar dentro de tradiciones no hedonistas. Por ejemplo, existe la tradición cristiana. Hedonismo, lo cual suena un poco contradictorio. ¿No se supone que los cristianos deben ser prudentes y amantes de Dios en lugar de amantes del placer? El teólogo estadounidense John Piper creía que el placer es vital para adorar a Dios, diciendo: «Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él». Él pensaba que deberíamos adorar a Dios no por deber, sino por deleite. No abogaba por la comida, el sexo y las fiestas como metas últimas de un cristiano, sino que afirmaba que los seres humanos, por naturaleza, buscan el placer en lugar de ser motivados únicamente por el deber y la virtud. Sin embargo, buscar el placer como la meta más alta generalmente no tiene buena reputación en las principales tradiciones religiosas o escuelas filosóficas. ¿Por qué será eso? Tal vez una de las razones es que la búsqueda del placer puede ser una trampa peligrosa. La historia del anillo de Giges, encontrada en la República de Platón, cuenta la historia de un pastor llamado Giges que descubre un anillo que le otorga el poder de volverse invisible. Aprovechando su nuevo poder, fue al palacio real, donde sedujo a la reina, asesinó al rey y se apoderó del trono. Según Glaucón, el hermano de Platón, las acciones de Giges no eran sorprendentes. Después de todo, ¿no están las personas motivadas principalmente por deseos de placer y la evitación del dolor?
El anillo simplemente eliminó las barreras entre el pastor y los placeres antes inaccesibles. Una vez que obtuvo acceso, se entregó sin temor a las consecuencias, algo que cualquier ser humano haría, según Glaucón. Sin embargo, Sócrates no estuvo de acuerdo con Glaucón. Según él, no todos seguirían los pasos de Giges. Las personas justas y virtuosas no usarían el poder del anillo para buscar intereses egoístas. La historia muestra, no obstante, los peligros de la búsqueda desenfrenada del placer, lo cual puede llevar fácilmente a lo que muchas personas consideran comportamiento inmoral. No hace falta mirar lejos para ver los efectos destructivos de la codicia y cómo la adicción destruye vidas. Por ejemplo, podemos ver cómo la codicia lleva al robo y la explotación. Personas han sido esclavizadas y asesinadas debido a la codicia. Por lo tanto, no es sorprendente que muchas tradiciones hayan encadenado la búsqueda humana del placer. Algunas llegan al extremo de practicar el ascetismo, lo cual podríamos considerar en muchos aspectos como lo opuesto al hedonismo. Otros ven la búsqueda del placer como un obstáculo para alcanzar un objetivo superior, como la iluminación espiritual en el budismo, como se mencionó anteriormente. Los cristianos a menudo asocian la búsqueda excesiva de placer con el pecado, lo cual lleva a un comportamiento inmoral y separación de Dios, similar a la posición islámica. Para el hedonista, cosas como entidades superhumanas y virtud carecen de significado. El placer es de lo que se trata la vida. Comer una comida sabrosa es más significativo que las oraciones, y en lugar de ir a la iglesia, ¿por qué no ir de fiesta? Lo último probablemente sea mucho más divertido. Pero, ¿qué hay de los peligros de buscar el placer? Seguramente no queremos terminar como los comedores de loto, y tampoco queremos tener personas como Giges merodeando. Los antiguos filósofos hedonistas eran muy conscientes de los peligros de una búsqueda descontrolada y, digamos, poco sabia del placer. Por lo tanto, Arístipo de la filósofa Cirene, fundadora de la antigua escuela griega cirenaica, estableció el hedonismo ético, que enseña que el placer inmediato es el bien supremo y debe perseguirse, pero, con cuidado. Como discípulo de Sócrates, Arístipo de Cirene observó el disfrute de su maestro en fiestas, bebiendo vino y recibiendo regalos. Por lo tanto, se dio cuenta de la importancia del placer y su papel en una vida feliz, y creó la filosofía del hedonismo ético. Según su punto de vista, el placer y la búsqueda del placer son el bien supremo de la vida. Aunque Arístipo era un estudiante de Sócrates, adoptó diferentes puntos de vista filosóficos. Sócrates no rechazaba el placer en su totalidad, pero sostenía que la virtud es el único y más alto bien humano, y la búsqueda del placer le es subordinada. Arístipo discrepaba. Él declaraba: me asigno a aquellos que desean vivir tan cómoda y placenteramente como sea posible. Cuando Arístipo expresó sus opiniones, enfrentó críticas de Sócrates y muchos de sus seguidores. Pero eso no impidió que Arístipo fundara la escuela cirenaica en el siglo IV a.C. Arístipo era todo un fiestero. Buscaba cualquier cosa placentera, desde placeres corporales como comer y tener relaciones sexuales hasta la alegría de una mente tranquila. Pagaba por su estilo de vida cobrando a la gente por su sabiduría, a diferencia de Sócrates, que no aceptaba pagos. Arístipo creía en su producto, consideraba que su educación era altamente valiosa y más que valía la tarifa. El libro El nacimiento del hedonismo, los filósofos cirenaicos y el placer como forma de vida, escrito por Kurt Lampe, afirma: de hecho, muchas de nuestras fuentes van más allá y sugieren que Arístipo no solo valora comer, beber, tener relaciones sexuales y evitar el trabajo duro, sino que de hecho prefiere hacerlo con estilo. Los cirenaicos creían que el placer era el bien supremo, y defendían lógicamente esta opinión. Sostenían que la bondad del placer y la maldad del dolor son evidentes por sí mismas. La experiencia tanto del dolor como del placer demuestra si algo es bueno o malo. Además, veían la experiencia del placer y del dolor como la única experiencia confiable del mundo externo. Interpretamos el mundo externo a través de nuestros sentidos: ver, oír, tocar, degustar y oler. Nuestros sentidos recogen información, que, asumimos, proviene de un reino externo y así generan nuestras experiencias. Pero lo que percibimos no son las cosas en sí mismas, pensaban los cirenaicos, es la información sensorial de nuestros sentidos.
Entonces, los cirenaicos creían que realmente no podemos conocer el mundo exterior. Analicemos los colores, por ejemplo. No puedo saber si lo que percibo como amarillo es el mismo amarillo que percibe otra persona. Aunque colectivamente llamamos a una apariencia externa específica amarillo, ¿quién sabe? Tal vez tú ves el amarillo como yo veo el morado. Entonces, ¿qué tan seguros podemos estar del mundo exterior? ¿Cómo podemos realmente entender lo que es virtuoso o no, o lo que es bueno y malo? La mayoría de estas cosas se basan en ideas creadas por el hombre. En cambio, el dolor y el placer brindan información directa. En su libro, Lampe lo describe de la siguiente manera, y cito: podemos pensar en esto como una estrategia argumentativa de dos niveles. Primero, el hecho de que el placer sea satisfactorio y el dolor sea repelente es innegable en las experiencias mismas. En segundo lugar, si insistes en mirar más allá de tus experiencias autoevidentes y entrometerte en debates sobre la realidad externa, concluirás que otros perceptores están universalmente de acuerdo sobre las propiedades motivacionales del placer y el dolor. Cuando un perro te muerde, tu dolor te dice que estás en problemas, es un mensaje directo de que algo está mal. No tenemos que pensar o filosofar al respecto, ser mordido por un perro es doloroso. Por lo tanto, según los cirenaicos, es malo. Y lo más probable es que estemos universalmente de acuerdo en esta desagradable sensación de ser mordido por un perro, a menos que, tal vez, tengas un fetiche extraño por ello. Por otro lado, un plato de comida rico y sabroso ofrece placer inmediato a alguien hambriento. Nuevamente, no tenemos que pensar al respecto. El mensaje inmediato que recibimos al comer la comida es placer. Por lo tanto, la comida es buena. Según Lampe, el núcleo ético de la teoría de experiencias cirenaica es llamar al placer físico el fin de las cosas buenas, y al dolor físico el fin de las cosas malas. Curiosamente, los placeres mentales, como leer un libro o ver pinturas en un museo, también son buenos, pero no el fin. Los placeres físicos, debido a su intensidad, pertenecen en la categoría S. Por lo tanto, estar en una fiesta y hablar de filosofía con un amigo es agradable, pero no puede igualar el disfrutar de unos tragos más tarde con alguien atractivo. Sin embargo, Arístipo afirmó que debemos ser cautelosos. A diferencia de los comedores de loto, no debemos dejar que nuestros placeres nos dominen. Debemos controlar nuestros placeres, no al revés. Poseo, no soy poseído, dijo Arístipo. El placer va mal si gobierna nuestras vidas, como es el caso de la adicción. Arístipo también enseñaba despreciar el exceso, lo cual puede sonar contradictorio. Después de todo, si el placer es bueno, ¿no es más placer mejor? No necesariamente. Según Arístipo, lo suficiente es suficiente. En algún momento, nuestras fuentes de placer son más que suficientes para vivir una vida placentera. ¿Cuál es la diferencia experiencial entre poseer 2 lujosas villas o 20? Si una lujosa villa otorga placer, ¿no ofrecerán 20 de ellas incluso más placer? Supongamos que la respuesta es sí, podríamos pasar por alto una cosa, el costo del placer. Si nuestra demanda de placer, que es buena, es excesiva, también corremos el riesgo de dolor, que es malo. Y este dolor puede anular e incluso volverse más prominente que el placer. Supongamos que quieres comprar un Ferrari porque manejar un Ferrari trae mucha alegría. Pero si comprar ese Ferrari significa que tendrás que trabajar 80 horas a la semana durante 5 años, ¿vale la pena el costo por el placer? Imagina todo el estrés y el esfuerzo que tendrás que soportar. Incluso podría ser mejor robar un Ferrari. ¿O no? Robar definitivamente no suena ético. Sin embargo, según los cirenaicos, no hay nada malo en robar en sí mismo. Pero si robar un Ferrari sería aceptable o no depende del riesgo. Volvamos a la historia sobre Giges y el anillo y cómo un hedonista ético lidia con vicios percibidos como el robo y el asesinato. Los cirenaicos no veían esas cosas como vicios en sí mismos, pero miraban las posibles consecuencias al participar en estas cosas para obtener placer. Por ejemplo, asesinar a un hombre para obtener su billetera puede resultar finalmente en disturbios muchas veces mayores que el placer de haber adquirido algo de dinero. Al ser atrapado, es probable que tu acción resulte en prisión o incluso en la pena de muerte.
Entonces, si Giges pudiera evitar ser atrapado, sus acciones probablemente serían aceptables. Por lo tanto, es esencial elegir sabiamente tus placeres. Después de que Arístipo fundara la escuela cirenaica, surgieron muchos otros filósofos hedonistas, como Hegesias, Aniceris y Teodoro el Sin Dios. Por cuestiones de tiempo, no los exploraré, pero si estás interesado, recomiendo altamente el libro de Kurt Lampe. Ahora, pasemos a un filósofo hedonista muy conocido con una perspectiva bastante diferente sobre la búsqueda del placer. En la sociedad actual, estamos constantemente bombardeados con anuncios y redes sociales que muestran a personas presumiendo sus autos lujosos y ropa de diseñador. Es casi como si la vida más deseable fuera una de lujosos placeres, lo cual parece ser la máxima representación del hedonismo. Si el placer es el bien supremo, ¿no estamos sobresaliendo al vivir vidas llenas de casas costosas, restaurantes exclusivos e indulgencias extravagantes? Los cirenaicos encontrarían el mundo de hoy bastante atractivo. Los placeres están ampliamente disponibles y nos hemos convertido en maestros en la reducción del sufrimiento humano, particularmente del sufrimiento físico. Sin embargo, los placeres excesivos, la riqueza, el estatus como ideales sociales y la sobreabundancia de placeres también harían que sea desafiante no tener excesos. Además, la imperativa de nuestra sociedad de alcanzar metas, que romantiza el trabajar hasta matarnos, significa que corremos el riesgo de experimentar mucho dolor, en forma de estrés, burnout, depresión, ansiedad, etc., en un intento de obtener placer. Sin embargo, Arístipo lo pasaría de maravilla si pudiera evitar el dolor del trabajo duro y el exceso y no meterse en problemas. Entonces, incluso para los cirenaicos, un megayate de $500 millones sería demasiado. Una cena elegante, una casa grande y conducir un buen auto serían preferibles hedonísticamente, pero si tienes que trabajar 70 horas a la semana por eso, el juego no vale la pena. Es demasiado dolor. En el tercer siglo, apareció un filósofo llamado Epicuro. Epicuro, un sabio hedonista, desarrolló su filosofía del placer, que más que nunca contrarresta la búsqueda actual de placeres lujosos, riqueza y estatus. En comparación con los cirenaicos, Epicuro era moderado. Para él, Arístipo era un poco demasiado imprudente. Además, Epicuro distinguía cuidadosamente entre los placeres que vale la pena perseguir y los que no. Por ejemplo, distinguía entre deseos naturales y vanos. Epicuro creía que los deseos vanos no valían la pena. Los deseos vanos son poder, fama y materialismo extremo. La riqueza. Epicuro observó que estos deseos no tienen límites naturales, no pueden ser satisfechos de forma natural. Por lo general, cuanto más poder se obtiene, más hambre se tiene de poder. Por lo tanto, tecnofeudalistas muy ricos como Mark Zuckerberg y Jeff Bezos todavía buscan aumentar su riqueza. Para Epicuro, enfocarse en deseos vanos nunca satisface. Y seamos sinceros. Si siempre necesitas más, es bastante difícil mantener la felicidad y la satisfacción, lo cual, para Epicuro, debería ser el objetivo de alcanzar el placer. Además, los deseos vanos suelen ser difíciles de obtener y fáciles de perder, lo que significa que, al perseguirlos, nuestra felicidad se vuelve costosa y frágil. Entonces, lo que queda son los deseos naturales, que Epicuro divide en necesarios y innecesarios. ¿Comer en un restaurante lujoso es placentero, pero es necesario para estar satisfecho? Lo mismo ocurre con la ropa de lujo, es agradable usarla pero no es esencial para la felicidad. Y si crees que el sexo es un deseo necesario, piénsalo de nuevo. Según Epicuro, el sexo no es necesario para ser feliz y satisfecho. La creencia de Epicuro de que el placer es nuestro mayor bien lo convierte en un hedonista. Pero su objetivo de solo una categoría cuidadosamente seleccionada de deseos naturales y necesarios lo diferencia de sus predecesores. Según Epicuro, los deseos necesarios son necesarios porque estaremos en dolor si no los satisfacemos. ¿Cuáles son estos deseos? Comida, refugio, descanso y amistad. Estas necesidades para una vida feliz suelen estar disponibles y son asequibles. Al perseguir estos placeres, alcanzamos dos objetivos de una vez.
Primero, experimentamos la alegría de satisfacer nuestros deseos básicos, como comer, lo que Epicuro llamó placeres móviles, que implican una estimulación activa de los sentidos. Y alcanzamos este placer sin mucho esfuerzo, ya que la comida suele estar ampliamente disponible. Después de haber cumplido este deseo, surge el mejor placer de todos, que Epicuro llamó placer estático. El placer estático es el contentamiento de estar satisfecho. Cuando no hay sensación de carencia, se experimenta el placer estático. El epicureísmo fue una filosofía popular desde su inicio. Sin embargo, en los siglos I y II, esta filosofía experimentó una decadencia, principalmente porque no pudo competir con el estoicismo. El surgimiento del cristianismo causó una mayor decadencia. Las opiniones de los cirenaicos sobre el placer y el dolor, y estas experiencias siendo las únicas fiables en comparación con un mundo exterior que nunca podremos conocer verdaderamente, me parecieron muy interesantes. La filosofía hedonista antigua es en realidad mucho más matizada y ética que la indulgencia desenfrenada típicamente asociada con el hedonismo. Además, el enfoque epicúreo de la vida podría ser justo lo que necesitamos en tiempos de consumo desenfrenado, estrés, depresión y ansiedad. Aunque las escuelas hedonistas antiguas como las de los cirenaicos y epicúreos ya no están activas, los principios del hedonismo siguen influyendo en la filosofía. Un ejemplo es el utilitarismo, desarrollado por Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que podríamos explorar en el futuro.